Aportación por infravaloración es básicamente hacer value investing, pero con todo lo que conocemos. Aquí se trata de un método de inversión en el que aportamos capital de forma periódica, pero cada vez que un activo está por debajo de su valor intrínseco. Es decir, esto es muy similar al DCA, ¿vale? Pero no es periódico sin importar lo que ocurra, no. Periódico siempre y cuando ese activo, esa inversión, pues se mantenga por debajo del valor intrínseco. Cuando ya no está por debajo del valor intrínseco, cortas y dejas de aportar, ¿vale? En este caso puede ser por debajo de su valor intrínseco, por debajo de su, digamos, valor medio histórico o también por debajo de su valor medio del sector. Depende en lo que estés invirtiendo. Esta estrategia se suele hacer a medio y largo plazo y los resultados son generalmente positivos. Realmente no es que sean generalmente positivos, es que son muy positivos, ¿vale? Realmente si inviertes, y está demostrado porque hay gráficos que te lo demuestran, si de forma persistente o constante inviertes en activos que son buenos pero encima siempre por debajo del valor intrínseco de ese activo, a largo plazo obtienes aproximadamente una rentabilidad muchísimo mayor de casi un 20, un 30, un 40% de media más que si no hubieras hecho eso, sino que hubieras invertido simplemente al precio medio o a un múltiplo, digamos, correcto, ¿vale? Lo que quiere decir que siempre invertir por debajo del valor intrínseco. Recuerda, por debajo del valor intrínseco no quiere decir que sea que la compañía, el ETF o el fondo haya caído, no, sino que tienes que saber que realmente eso en lo que estás invirtiendo vale más. Por tanto, tienes que tener algunos conocimientos para saber o asignarle el valor correspondiente a ese activo, ¿vale? Esto también, por supuesto, tiene ventajas y desventajas, y en este caso, en primer lugar, nos aseguramos de comprar más barato que su media histórica, media del sector o media entre competidores. Es decir, ya no nos afecta psicológicamente, sino simplemente si tenemos ese filtro, es decir, analizamos una compañía y, por ejemplo, imagínate que esa compañía o ese sector o lo que sea, pues cotiza a 20 veces, es decir, su media son 20 veces. Bien, si está a 21, si está a 22, si está a 25, si está a 30 veces, no invertimos, no inviertes. Pero sin embargo, si ya pasa 19, 18, 15, etcétera, ahí empiezas a invertir. Y empiezas a invertir con aportaciones periódicas. En ese proceso en el que hay descuento. ¿Por qué? Porque todo ese capital, digamos que todo el capital que has ido ahorrando, que eso es lo bueno de este método, el método de aportación por infravaloración, es que básicamente tú te centras únicamente en el ahorro, por tanto vas a tener cada vez más liquidez. Luego otro tema aparte es qué hacer con esa liquidez, porque podría recomendarte para optimizar o rentabilizar esa liquidez, tener por ejemplo bonos a muy corto plazo, ¿vale? Por ejemplo a un año, para en el caso de que veas que no hay oportunidades cercanas o lo que sea, pues por lo menos que eso no se devalúe con la inflación o que te dé alguna pequeña rentabilidad. Eso es otro tema aparte, como te digo, pero digamos que este método en principio es ir acumulando efectivo, ¿vale? Para que luego, una vez venga esa oportunidad, pues ir con todo y por supuesto ir haciendo aportaciones periódicas si hace falta más grandes, es decir, de mayor cantidad o envergadura. Imagínate que a lo mejor te tiras 2 o 3 años acumulando efectivo, ¿vale? Para luego, durante un periodo de crisis de 1 año o 2 años, meter todo ese ahorro en esos 2 años. Entonces tú lo repartes, si tú más o menos crees que esa crisis va a durar 1 año o 2 años, pues repartes toda la cantidad a lo largo de esos 2 años y lo haces de forma periódica. Mientras siga por debajo del valor intrínseco, sigues invirtiendo y sigues invirtiendo. Y como te digo, debajo del valor intrínseco de la acción, debajo de la media histórica de la compañía, del sector, de los competidores, etcétera. Es decir, puedes incluso, dependiendo de lo que vayas analizando, tomar una decisión u otra o hacer una media de ambas, ¿vale? Pero al final eso siempre tiene que ser por debajo. Tienes que asegurarte de que estás invirtiendo con descuento. Luego también otra ventaja o desventaja es que requiere unos conocimientos mínimos de análisis fundamental y valoración de acciones, ETFs, fondos, etcétera. Es decir, en este caso podría ser más una desventaja. Por supuesto, el que tiene más conocimientos, para él, como ya los tiene, no es una desventaja, sino es una ventaja, pero una persona que se está iniciando puede ser, digamos, que un problema, porque necesitas, o digamos que es
realmente necesario que entiendas de análisis fundamental, que entiendas de valoración de empresas, de análisis de empresas, de análisis de sectores. ¿Por qué? Porque tienes que asegurarte que en donde estás invirtiendo, realmente estás invirtiendo a un precio menor de lo que realmente vale ese activo en el que estás invirtiendo. Y para eso es tremendamente necesario que sepas asignarle ese valor o sepas descubrir cuál es ese valor intrínseco. Entonces digamos que esto podría ser sobre todo una desventaja para los principiantes, pero ojo, por ejemplo, con todo lo que ya te he enseñado en el canal, digamos que tienes conocimientos suficientes para, digamos que poco a poco empezar a entender cómo hacer tus primeros análisis y, por supuesto, aplicar este método de inversión por infravaloración. También, por supuesto, como punto número 3, la rentabilidad final obtenida es notablemente superior al DSA. En este caso, como ya te hablé del DSA, que son aportaciones periódicas, recuerda que, como yo te expliqué, compensas tanto a la baja, si va bajando, vas haciendo aportaciones y te da igual que haya crisis, que venga una catástrofe o algún problema macroeconómico, tú vas haciendo aportaciones periódicas. Por supuesto, eso hace que baje el precio medio en momentos de crisis, pero también en momentos de burbujas te hace que se encarezca el precio medio, lo que quiere decir que eso compensa. En esto o en este método no existe la parte de burbuja, es decir, ya tienes que saber realmente que tienes que invertir siempre por debajo de valor intrínseco, por tanto siempre vas a estar invirtiendo por debajo de ese valor que consideras que tiene ese activo. Y eso significa que al final, cuando crezca, cuando digamos la economía vuelva a tener un crecimiento normal, pues como tú has estado comprando solo por debajo, pues quiere decir que la rentabilidad será mayor que un DSA que te hará media de la parte que has comprado por arriba y la parte que has comprado por abajo, ¿vale? Pero eso también al mismo tiempo hace que no estés invirtiendo en todo momento, que como digo, eso tampoco es que sea tan bueno. Pero bueno, es interesante saber que en este método solamente estarás invirtiendo en los momentos más apropiados. No sabes exactamente y nadie sabe cuándo es el punto más bajo, entonces en vez de intentar adivinar cuándo el mercado va a ser valle, lo mejor es empezar a aportar cuando ya sabes que está barata la compañía. No sabes cuándo va a bajar, cuánto va a bajar o cuánto tiempo de duración va a estar abajo, ¿vale? Pero lo que sí sabes es que si tienes claro cuál es su valor, sabes que invertir por debajo te va a dar mayor rentabilidad a largo plazo. También, por supuesto, otro punto 4, te permite tener una mayor liquidez para aprovechar momentos de caídas, como te acabo de comentar. Por supuesto, este método ya es por infravaloración, entonces, si de repente viene una caída de golpe, imagínate que incluso el mercado está normal, está con crecimiento, o como fue el momento de 2020, de la pandemia. Digamos que todo el mercado, la economía va creciendo y de repente llega marzo de 2020 y ¡boom!, se desploma un 40%. ¿Qué quiere decir eso? Que automáticamente se supone que si todo lo anterior o en el proceso anterior de crecimiento no has estado invirtiendo sino ahorrando, acumulando efectivo para ese momento, pues resulta que cuando viene la caída, como todo está por debajo de valor intrínseco, ya es el momento inicial para ti de empezar a hacer aportaciones masivas mensuales, por ejemplo, trimestrales, semestrales, como quieras, pero como tienes un mayor volumen de liquidez por todo ese tiempo de crecimiento que te ha dado teóricamente menos oportunidades de inversión. Ojo, menos oportunidades no quiere decir que en momentos de crecimiento no tengas oportunidades, porque recuerda que en momentos de crecimiento de la economía también hay small caps infravaloradas que podrías invertir en ellas, etcétera, etcétera. Es decir, oportunidades siempre hay, pero cuando hay crecimiento tienes más capacidad de ahorro y por tanto ese ahorro luego lo puedes utilizar mejor en momentos de caída, como te pongo aquí. Y eso es importante. También, por supuesto, como quinto punto, tienes una mayor flexibilidad a la hora de invertir en oportunidades de mercado. Es decir, que si una vez cae el mercado y hay muchas compañías, no tienes por qué invertir como en el caso de reinversión del dividendo. Normalmente eso se suele utilizar reinvirtiendo en la misma compañía, ¿vale? Para bajar su precio medio, aunque es verdad que también se puede utilizar en otras compañías. Pero digamos que este método ya es un poco más el ir acumulando liquidez sin pensar en ninguna compañía y que cuando salgan esas oportunidades tú ya eliges cómo diversificar, tú ya eliges cómo mover el dinero y como ya parte de mucho dinero, que muchos de los problemas que tienen la mayoría de los inversores cuando hay caídas de mercado es que mientras va cayendo poco a poco se van gastando la liquidez y cuando llega abajo del todo o está en una zona todavía más baja, como puede ser por ejemplo los momentos actuales, que hay muchas compañías que están con muchísimo descuento, pero por supuesto hay muchos inversores que no cuentan con liquidez porque o no han podido ahorrar
o porque ya se han gastado esa liquidez comprando a la baja en precios superiores, pero si sigue bajando el mercado, pues ya llega un momento en el que se te acaba. Sin embargo, como en este método, digamos que básicamente cortas por lo sano y está prohibido, en este, digamos, con este método, comprar por encima o igual al valor intrínseco, quiere decir que todo ese tiempo es un periodo de ahorro. Tienes incluso no solo meses, sino años de ahorro para que llegados los momentos de crisis, pues tengas mayor capacidad para poder invertir en todas las oportunidades que quieras, repartirte el dinero como quieras y por supuesto hacer las aportaciones tal y como quieras. Es decir, que tienes una mayor flexibilidad. También, por supuesto, tienes la seguridad de no invertir en burbujas, como te dije antes. Si siempre hay que invertir por debajo de valor intrínseco, una burbuja, para llegar al punto más alto, primero tiene que superar el punto medio. El punto medio o el valor intrínseco de ese sector, de esa compañía, de ese fondo, de ese ETF, etcétera, etcétera. Y, por tanto, eso quiere decir que nunca, jamás, invertirás en burbujas. Porque para llegar al punto más alto primero tienes que superar el punto medio. Y si tú ya no deberías invertir cuando supere el punto medio, quiere decir que jamás vas a invertir en burbujas. Es decir, que siempre vas a poner tu dinero con garantías o vas a tener la garantía o la certeza de que estás metiendo el dinero en cosas que valen o el mercado las está pagando a un menor precio de lo que realmente lo valen. Y a largo plazo, si se recupera el mercado y por supuesto si la compañía hace las cosas bien y se reestructura en el caso de que tenga algún problema o alguna historia, pues por supuesto eso hace o te da más garantías de que vayas a obtener una rentabilidad positiva, que no sería lo mismo que un inversor que invierte en una burbuja y que lo mismo se puede tirar 4, 5, 7, 10 años en recuperar su capital porque al invertir en una burbuja ya parte de un precio inicial muy elevado y eso puede ser un problema. Por tanto, con este método te ahorrarías esos problemas. También, por supuesto, limitas las malas decisiones psicológicas. Aquí simplemente tú tienes que analizar las compañías o los fondos o los ETFs o lo que sea, y cuando ya determines su valor de forma objetiva o subjetiva también, si tú dices, vale, pues esta compañía se le debe asignar un PER de 15, por ejemplo, porque es lo óptimo, bien, hasta que no baje de 15 no puedes invertir en ella, ¿vale? Y ahí no hay, digamos, opción A, es que creo, es que va a pasar una guerra, es que hay problemas, lo del COVID, que de repente hay digamos, nos encierran, hay problemas sanitarios, lo que sea. Cualquier cosa que pase en el mundo, da igual, simplemente tú sabes cuánto tiene que valer esa compañía y si está por debajo ya sabes que puedes empezar a hacer aportaciones. No tienes que pensar, es decir, porque ya el trabajo lo has hecho previo, de forma previa, y ya sabes cuánto vales y por tanto sabes en qué momento o a partir de qué momento tienes que empezar a hacer aportaciones, independientemente de lo que pase en el mundo. Y eso, créeme, que te da una ventaja psicológica frente a otros inversores que no saben nunca cuándo es el momento más apropiado, porque a lo mejor eso te puede llevar incluso a problemas psicológicos de pensar, bueno, es que ha caído esta compañía, pero a lo mejor no lo suficiente, voy a esperar un poco más. Ya empiezas a tomar decisiones que no tienen fundamento, es decir, si la compañía debería estar a 15 y está a 13, cotizando a 13 veces, pues habrá algunos que dirán, bueno, es que a lo mejor la caída o la diferencia con respecto a lo que debería de valer, pues no ha caído mucho, voy a esperar si cae más o no. Entonces ya estás especulando, ¿vale? Sin embargo, si tú te pones el precio y dices, a partir de aquí, aportaciones mensuales, te olvidas, ¿vale? Y mientras siga por debajo, aportaciones mensuales. Punto. O trimestrales, o semestrales, o lo que sea. Entonces te ahorras esa parte psicológica. Por supuesto, como octavo punto, necesitas analizar el activo lo justo para saber cuál es su valor intrínseco, como te decía antes. Es decir, necesitas unos conocimientos mínimos. Ya no vale que simplemente decir, bueno, voy a escoger esta acción, este ETF, este fondo porque me lo han dicho o porque creo que va a ser la próxima revolución. No. Tienes que tener la certeza de lo que vale ese activo. Y si no sabes calcular su valor intrínseco, no inviertas en él. Porque para poder invertir por debajo de su valor intrínseco, debes de saber cuánto vale. Y si no eres capaz de saberlo, no inviertas. O este método no es para ti, ¿vale? Entonces, eso sería el punto octavo. Como punto noveno, te permite concentrar el ahorro en periodos de crecimiento. Como te decía antes, si imagínate que viene un periodo de fuerte crecimiento, evidentemente el crecimiento implica que la demanda, hay mayor demanda, ¿vale? En la economía. Y por tanto quiere decir que las empresas tienen que
porque hay más demanda, tienen que generar más oferta, tienen que aumentar o mejorar sus productos o servicios. Por tanto, aumentarán sus ventas, aumentarán sus márgenes, porque digamos que la parte de la demanda está dispuesta a pagar precios mayores. Eso significa que las empresas irán creciendo y el mercado les asignará múltiplos superiores. Si les asigna múltiplos superiores, eso quiere decir que tú, en teoría, no podrías o no deberías invertir en esos momentos. ¿Por qué? Porque son momentos en los que el ciclo económico de ese crecimiento hasta, vete tú a saber si termina llegando en burbuja, pero ese crecimiento, ¿vale?, que es de forma normal, pues a ti no te debería de afectar porque tú solamente tienes que esperar a que estés por debajo. Por tanto, en todo ese proceso lo que harías es o buscar las pocas ineficiencias de mercado en small caps que puedan haber, es decir, empresas que todavía estén baratas, aunque estemos en periodo de crecimiento económico, o lo que te digo, centrarte en el ahorro. Y centrarte en el ahorro me refiero, si tú eres o tienes la capacidad, me imagino que serás una persona que puedas tener tu trabajo y que tengas una capacidad de ahorro, aunque sea pequeña, pero que poco a poco se vaya acumulando, pues ese ahorro cada vez será más grande, porque te será, en teoría, en un periodo de crecimiento más difícil encontrar oportunidades. Y por tanto, si no encuentras oportunidades, tu ahorro se irá acumulando, pero no lo tendrás invertido. Y como te dije antes, repito, luego otro tema aparte es qué hacer con ese ahorro. Por si quieres invertirlo a corto plazo en algún bono, letras del tesoro, lo que sea, para evidentemente sacarle algo de rendimiento y que no lo tengas ahí totalmente quieto hasta que por supuesto puedas liquidarlo para en caso de que te venga una nueva oportunidad. Por eso te digo que eso es otro tema aparte, pero que a priori lo interesante o lo inteligente es ir acumulando ahorro para luego tener más capacidad a la hora de tomar decisiones. Y también, como 10º punto, puedes estar años con el capital parado, por lo que debes buscar alternativas en la renta fija a corto plazo, como te acaba de explicar, que eso significa, o mejor dicho, tienes que tener también la mentalidad, al igual que también decía Warren Buffett, de que había veces que si durante años no encontraba oportunidades, no invertía, también tú tienes que tener la psicología de decir, bueno, puedo estar durante años acumulando patrimonio, acumulando ahorro, ¿vale? Y en este caso aprovecharlo, por supuesto, en, digamos, inversión, como te pongo aquí, por ejemplo, es una de las inversiones, pero de corto plazo, que sea, por ejemplo, de renta fija, es decir, que te pueda asegurar un 1, un 1,5, un 2. Ahora que, por ejemplo, los tipos de interés están altos, es interesante a lo mejor contratar algún bono o algún ETF de bonos o algún, digamos, producto de renta fija similar que te ofrezca a lo mejor un 3, 3,5 a corto plazo. A lo mejor a largo plazo ya te pueden ofrecer un 4,5, un 5, un 5,5, ¿vale? Pero a corto plazo, pues a lo mejor puedes tener eso, un 3, 3,5. Entonces, eso quiere decir que más o menos es verdad que tenemos inflación y estamos en un periodo inflacionario donde todavía es alta la inflación, pero digamos que eso te ayuda a generar algo de rentabilidad adicional para que no pierdas poder adquisitivo con esa acumulación de ahorro, y así en el momento de tener esas oportunidades, por supuesto, vas a compensar, ya que vas a invertir en momentos de incertidumbre, que es lo que ocurre ahora mismo, que también estamos en un momento donde hay muchísimas oportunidades, lo que quiere decir que realmente una persona que sí tiene capital ahorrado, pues ya puede empezar a aprovechar todas esas oportunidades. Y esto te permite este método de aportación por infravaloración, ya que no tienes que pensar cuándo o cuál es el mejor momento, sino que eso directamente ya está predefinido por el análisis previo que has hecho al calcular el valor intrínseco de ese activo, de esa acción, de ese ETF, de ese fondo, etc. Y por tanto esto te facilitará el método de inversión que debes de seguir para, por supuesto, canalizar tus ahorros hacia la inversión. Por supuesto, también te traigo un ejemplo de aportación por infravaloración para que entiendas un poco cómo funcionaría este método, y sería inversión inicial 0. Recuerda que en teoría no vamos a invertir nada hasta
que esté infravalorado, capital de ahorro mensual, en este caso he puesto 100, o capacidad, mejor dicho, de ahorro mensual sería de 100 euros o dólares, es decir, una persona que pueda ahorrar 100 euros o dólares al mes. Tipo de activo, vamos a hacerlo también en una acción, precio de la acción 100, valor intrínseco de la acción 100, es decir, que durante estos años, 6 años, digamos que la acción, en este ejemplo, para ponerlo fácil, digamos que la acción se va a mantener en 100 siempre, y que también va a estar justificado que el valor intrínseco de la compañía va a seguir siendo 100, ¿vale? Es decir, que ni se va a mover el valor intrínseco, que no va a ser creciente, y el precio tampoco, ninguna de las dos cosas. Por supuesto, si luego esas cosas cambian, complicamos un poquito más el cálculo, ¿vale? Pero al final a mí lo que me interesa es que te hagas una idea de cómo funciona este método. Luego, la rentabilidad inicial del activo sería 0% y la rentabilidad y final del activo también sería del 0%. ¿Por qué? Porque empieza en 100 el precio y termina en 100. Es decir, que una persona que invierte y se queda quieto, por supuesto, después de 6 años en este ejemplo, obtendría un 0% de rentabilidad. Sin embargo, ¿qué es lo que pasaría con una persona que aporta 100 euros mensuales? Bien, pues que el primer año aporta 1.200 de capital, el segundo año otros 1.200, es decir, 2.400, el tercero 3.600, 4.800, 6.000, 7.200, es decir, en total ha aportado 7.200 en 6 años, 1.200 cada año, 100 euros al mes. Por 12 meses, 1.200. El precio, en este caso ahora lo he variado un poco para que veas cómo afectaría. Precio 100 inicial, y como te dije, al final del periodo, en el año sexto, también estaría 100. Lo que quiere decir que una persona que invirtiera al principio y se queda quieto todos esos años, no gana ni pierde, se queda a cero. Bien. Pero en este caso el precio de 100 baja a 90, baja a 80, sube a 90, pasa a 110 y luego a 100. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bien, el capital invertido, como te he dicho, vamos a invertir solo cuando está por debajo de valor intrínseco, y valor intrínseco en este ejemplo es 100. Hemos calculado que el valor intrínseco de esta compañía es 100 y no se va a mover. Por tanto, estos 1.200 euros del primer año no los vamos a invertir, porque está en 100, no está por debajo, está en valor intrínseco, no los invertimos. El segundo año, ¿vale?, está a 90. Y te lo he puesto así como a 90 todo el año. Es verdad que esto es una cosa un poco ficticia, ¿vale? Porque la acción sube y baja, pero vamos a poner que a lo largo de todo el año completo está a 90. ¿Qué es lo que ocurre? Que en cuanto está por debajo, lo que te dije yo, inicias las aportaciones. En este caso tú ya tienes, para este año, sigues aportando 100 cada año, es decir, los 1.200 que te toca del segundo año. Pero es que tienes 1.200 de atrás. Por tanto, el primer mes pondrás 200, el segundo mes 200, el tercer mes 200, es decir, 100 de lo atrasado, 100 de los 1.200 ahorrados, porque tú a lo largo de ese año quieres repartir los 1.200 del año anterior también. Entonces vas a repartir los 100 del año anterior, los 1.200 en 12 meses son 100, más los que te corresponderían en ese segundo año. Por tanto, son 100 del año pasado más 100 del segundo año en el primer mes. Y vas 200, 200, 200. Por tanto, a lo largo de todo el segundo año invertirás 2.400. Recuerda, 2.400 mientras la acción esté en 90, por debajo de valor intrínseco. Vale, en el tercer año, como ya te ha gastado todo el ahorro, volverás a poner que tendrás 3.600, pero realmente 2.400 ya los tienes invertidos. Entonces aquí serán otros 1.200 nuevos de este año. Como ves aquí, el capital que inviertes son 1.200, pero en este caso a 80, ¿vale? El cuarto año, otros 1.200 a 90, porque sigues por debajo de valor intrínseco. El quinto año inviertes 0 porque está por encima de valor intrínseco, y el sexto año también inviertes 0 porque está por encima de valor intrínseco. ¿Esto qué significa? Que como puedes ver aquí, por ejemplo, lo que has invertido, tú deberías de tener después de 6 años 7.200 euros, y sin embargo no has invertido los 7.200 euros. Has invertido, como ves aquí, 4.800 euros. Vale, con los 4.800 euros, ¿qué has conseguido? Los 2.400 del segundo año, porque el primero no invertiste, hicieron que al comprar las acciones a 90 tuvieras número de acciones 26,7. 2.400 euros, ¿vale? Invertidos a 90
son 26 acciones, 26,7 o 26 participaciones, si fuera en el caso de un fondo, ¿vale? El siguiente año inviertes 1.200, pero a 80, lo que te permite que sean 15 participaciones. El cuarto año 1.200 a 90 y son 13,3. Y luego el siguiente año 0 y el siguiente año 0. ¿Por qué? Porque invertiste 0, por tanto tienes 0 de participaciones. Total de participaciones 55. Recuerda que el precio final, o mejor dicho, las participaciones al final son 55 y el precio al final termina siendo 100, que es lo mismo que al principio. Bien, si hacemos un cálculo rápido, 55 por 100 son los 5.500, es decir, que el capital invertido que tú has invertido aquí son 4.800, el que has invertido, ¿vale? Porque ha estado por debajo de valor intrínseco, ha sido 4.800 y los 4.800 se han transformado en 5.500, lo que quiere decir que esa es una rentabilidad sobre el capital invertido del 14,5, ¿vale? Pero es que luego hay otra cantidad que no has visto, que es la diferencia de los 4.800 que has invertido hasta los 7.200, que es una diferencia de 2.400. Es decir, has podido ahorrar, como ves aquí, el ahorro son 1.200 y otros 1.200, porque estos 2 últimos años no has invertido nada. Es decir, ahorraste el primer año porque no invertiste nada, pero luego te lo gastaste aquí los 2.400, aquí volviste a invertir, por tanto no generaste ese ahorro y por tanto aquí también en el cuarto año tampoco generaste ese ahorro. Pero luego aquí al no invertir 1.200, pues los ahorras y otros 1.200, 2.400. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente 5.500, que es el capital invertido, ¿vale? La rentabilidad final, sumándole, teniendo en cuenta la rentabilidad, más los 2.400 que te sobran por invertir, realmente tú tienes 7.900, ¿vale? Y deberías de tener 7.200 después de todo el periodo. ¿Esto qué quiere decir? Que la rentabilidad sobre el capital total, es decir, sobre el capital invertido y no invertido, que luego, como te digo, es otra cosa, el capital que tienes ahorrado, meterlo a lo mejor en bonos a corto plazo o lo que sea para que te dé una rentabilidad mayor, pero como digo, eso es otro tema más avanzado, pero en este caso digamos que tienes 7.900 y al final eso es una rentabilidad sobre el capital total del 9,7%, prácticamente del 10%. Del 10% y ten en cuenta que solo has invertido en 3 años. 3 de los 6 años, ¿vale? Es decir, que hay 3 años que no has invertido, que simplemente has acumulado, pero simplemente te has asegurado de invertir por debajo de valor intrínseco. Por supuesto, el precio ha ido fluctuando y has ido comprando más participaciones a la baja. Por supuesto también, si fuera por el alza, tú pensarías, claro, si fuera por el alza iría en mi contra, pero aquí está la condición importante y es que si está por encima de valor intrínseco no inviertes, por tanto te aseguras que ese año sí tienes 0 de inversión, como es el caso de aquí que estaba 110 por encima de 100 de valor intrínseco, no inviertes, acumulas ahorro, que luego lo que te digo, con ese ahorro puedes rentabilizarlo aparte, y al final pues si tenemos en cuenta el cómputo total tienes entre un 10 y un 15% de rentabilidad en 6 años, ¿vale? Y por supuesto solamente invirtiendo 3 años. Y esto en un ejemplo muy simple en el que nada más has ido haciendo aportaciones con el ahorro de 100 euros al mes. 100 euros al mes que si te han permitido invertir, has invertido, y si no te han permitido invertir, pues lo sigues acumulando. Y al final, como ves, tienes una rentabilidad bastante interesante, ¿vale? Por supuesto, esto a lo largo de un periodo de 6 años, pero esto si lo sigues haciendo con el paso del tiempo, pues esto a largo plazo te va dando más rentabilidad. Y por supuesto, en momentos de crisis, si tú vas acumulando y acumulando y acumulando, y luego digamos que todo ese capital lo inviertes cuando está muy por debajo de valor intrínseco en una crisis como hemos visto en 2020 o en 2022, básicamente si todo el ahorro anterior lo inviertes ahí, incluso hemos visto como los valles, es decir, las bajadas máximas de las bolsas, de las acciones, muchas veces esas bajadas han tocado, digamos, precios de hace 5, 7 o 10 años atrás. ¿Qué quiere decir? Que tú ahora, aprovechando las caídas, pues podrías estar invirtiendo de nuevo
pero como si hubieras invertido hace 10 años, pero estás invirtiendo ahora. Es decir, inviertes ahora al precio de hace 10 años sin esperar esos 10 años, porque estás invirtiendo ahora y en cuanto se recupere la crisis, tú tendrás el mismo beneficio que una persona que invirtió hace 10 años sin tener que haber esperado esos 10 años. Por tanto, este método también es interesante, ya que te asegura, como puedes ver, que simplemente vas a invertir en los momentos más apropiados en los que está todo por debajo, cotizando por debajo del valor intrínseco, y eso hace que obtengas una buena rentabilidad. Por eso, y también ten en cuenta que no estamos, digamos, valorando la rentabilidad que podrías sacar por la liquidez, porque si por ejemplo estos 2.400 euros, ni siquiera te digo que estén también invertidos en renta fija, sino podrían estar incluso en un depósito de un banco que te paga a lo mejor un 2,5, un 3%, que hay bancos que pagan por sus depósitos ahora mismo, por los tipos de interés tal y como están, un 2, un 3%, un 1,5, etc. Pues eso se lo tendrías que sumar a tu rentabilidad final, y por tanto al final digamos que por esta simple o con este simple ejemplo has visto que una forma muy sencilla, si no sabes realmente cómo administrar o cómo gestionar tus ahorros y tu patrimonio, o no quieres asignarlo únicamente a acciones, o no quieres asignarlo únicamente a un fondo de inversión, tal y como te hablé en el vídeo de la semana pasada del canal, donde te hablaba de mi opinión sobre los distintos fondos de inversión, cuál era el mejor, cuál era el peor. Es decir, al final todo esto son cosas, o estos tres son métodos que puedes hacer tú mismo desde casa, y por supuesto intentar rentabilizar tus ahorros y a largo plazo obtener un mayor rendimiento que la mayoría de otros gestores profesionales. Como puedes ver aquí, por supuesto, esto es un ejemplo muy escueto donde faltan cosas por tener en cuenta, y por supuesto eso haría que la rentabilidad pudiera ser mayor, y también habría que explicar ciertos puntos. También en el caso de dividendos, ten en cuenta que esos dividendos sé que pagan, sé que tributan, sé que tienes que pagar a Hacienda por ello y que habría que descontarlo, por supuesto, un año después, al año siguiente, pero todo eso, como digo, no lo explico porque no quiero complicar el cálculo, sino simplemente para que entiendas que de forma simple estos tres métodos sirven para que, por supuesto, tengas una forma de canalizar tus ahorros.